Vamos a hablar hoy sobre Jesús y la samaritana. Y tengo a todo adoremos aquí en un rinconcito. Yo no sé, muchachos, si quieren bajar algunos o tenemos a alguien en el teclado, gloria a Dios. Tírese por ahí, un la novena, no sé. Gloria a Dios. Si es que mi ojo derecho, que es el bueno, de repente vio un grupo ahí y dije, vamos a liberarlos. Si es que estaban bien hacinaditos allí, ¿verdad? Para que estén más tranquilos. Ok, vea, Juan 4 siempre ha sido un pasaje para mí muy memorable, porque por alguna razón como que Dios nos habla mucho a través de este pasaje. Y esta mañana vamos a procurar así como que hacerle con un bisturí, hacerle una disección, ¿verdad? a este pasaje de Juan 4. Vamos a comenzar poniéndole un poquito de contexto a este asunto. ¿Sabe? Cuando Jesús está por ir de Judea hacia Galilea, entiéndase que Judea está en el sur, Galilea está en el norte, donde está el Kineret, ¿sí? O el mar de Galilea. En medio, como en el sándwich, quedaba Samaria. Los judíos y los samaritanos, aunque eran vecinos, no se llevaban. Entonces, si usted se ubica un poquito en la geografía, usted tiene el Jordán, el río Jordán, que como que hace así una separación. Y entonces tiene aquí abajo Judea, acá tiene Samaria, acá arriba tiene Galilea, y lo que normalmente los judíos hacían era que se cruzaban el río Jordán para rodear Samaria y lo volvían a cruzar el Jordán para entrar a Galilea. Tal era la tirria que se tenían estos pueblos, que preferían dar todo ese largo camino y no cruzarlo directo, que era lo más práctico. O sea, solo para que se dé usted una idea de que la relación no andaba muy bien. Ahora, otra cosa que es importante que recordemos es que los samaritanos sí le entendían al tema de la ley mosaica, ¿sí? O sea, no es que eran paganos perdidos, ¿verdad? Sí tenían la fama de ser más paganitos, ¿verdad? Y los de Judea como más santos, ¿verdad? Pero sí le entendían, sí tenían la raíz mosaica. Y de hecho, cuando David quiere hacerle caso al Señor, uno de los que le recuerdan a David: hey David, según la Torá, o sea, váyase por ahí de Deuteronomio 27, el lugar del templo tendría que ser aquí en el monte Gerizim. Habían dos montes en esa zona de Samaria, creo que es Ebal, uno de ellos, y Gerizim, que eran los dos montes más altos. Y lo que rezaba la Torá es que ese era el lugar de la bendición, ¿verdad? Entonces eso sí lo tenían muy presente. Y la razón por la cual yo le comento un poco de todo esto es porque cuando leemos este pasaje de Juan 4 y entendemos estas cosas, hay muchas otras que se nos alumbran, y entonces como que nos hace mucho más sentido todo el relato. Así que tomémonos el tiempo de leer. Vamos a leer ahí en Juan 4 desde el primer versículo, desde el primer versículo de Juan 4, de la mujer samaritana, y dice así: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, parte sur, y partió otra vez para Galilea, parte norte, y tenía que pasar por Samaria, ¿sí? Tenía que pasar por Samaria. No era lo que usualmente hacían todos los judíos, pero él sí tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta, esa es la hora del mediodía. Verso 7.
Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Entiéndese aquí que había como un sentido como de superioridad espiritual, porque el samaritano se consideraba un poquito más apartado y los de Judea sentían que eran como más puros, ¿verdad? Verso 10, respondiendo Jesús le dijo: si tú conocieras el don de Dios. Vamos, ¿quién es el don de Dios? ¿Quién es el regalo del Padre? Aquel que había de venir. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, refiriéndose al agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esta agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos y sus ganados? Y aquí me detengo un momento. Muchas veces nuestro arraigo histórico, nuestro abolengo, nuestra cultura, las formas en las que estamos de repente acostumbrados a hacer cosas, o aún el orgullo mismo de lo que nos respalda, nos limita para poder ver lo que tenemos delante de nosotros. Una de las primeras cosas que Jesús le dice es: si tú tuvieses por el Espíritu el discernimiento para saber quién te está hablando, entonces tú me pedirías de un agua, no un agua natural, sino un agua sobrenatural, que si tomas de ella no vas a volver a tener sed más. Pero la mujer todavía no captaba eso y seguía con una conversación natural. ¿Dónde está tu vasija? El pozo es hondo, ¿con qué la vas a sacar? Recuerden que la mujer había llegado ahí para buscar agua. Ese era su objetivo. La mujer dijo, verso 13, respondiendo Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. El diseño de la fuente es que el agua brota de ella. ¿Se acuerda de ese canto? Sino que el agua que yo les daré será en vosotros una fuente. ¿Qué? Que salte para vida eterna y no tendréis sed jamás. Esa es el agua que Jesús estaba ofreciendo. Un agua que si la tomaras no volverás a tener sed jamás. Entonces la mujer le dice, verso 15: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Entendamos que ir a la hora del mediodía a un pozo en una zona caliente, desértica, no era nada cómodo. Y de hecho ir a esas horas del mediodía con tanto calor, con tanta incomodidad, lo que realmente nos indicaba es que muy probablemente esta mujer no quería encontrarse con nadie más. Ir por el agua al pozo era una necesidad y había que cumplirla, había que cubrirla, pero no necesariamente era algo placentero para esta mujer. De ahí que la oferta de un agua que si la toma no vuelve a tener sed jamás, le suena muy bien, porque entonces se va a evitar tener que ir bajo el sol a la hora del mediodía cada día a buscar agua y sacarla del pozo que de por sí es hondo.
Él le dijo, verso 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer, y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Aquí hagamos una pausita. Aquí de repente Jesús comienza a operar en el radar, ¿verdad? El Espíritu Santo le comienza a revelar la vida de esta mujer. Le dice que vaya y llame al marido adrede, porque él sabe que de aquí se va a desprender otra conversación. Cuando la mujer le dice, no tengo marido, pero Jesús le responde, le dice, has tenido 5 y el que ahora mismo tienes tampoco es tuyo. Eso le abre a esta mujer un nuevo panorama y comienza ella a darse cuenta, creo que no estoy conversando con cualquier tipo aquí al mediodía a la par de este pozo. De ahí que después de haberle dicho semejante cosa, viene la mujer y lo que le dice es, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora lo interesante es que no le dijo, ¿quién le contó? Le dijo, me parece que eres profeta. ¿Y qué le quiero decir con esto? Usted puede moverse por conocimiento natural y decirle a la gente lo que está pasando, y pueda que sea cierto, pero si su fuente fue un conocimiento natural, lo que usted va a producir es más bien un resentimiento en la otra persona que le va a decir, alguien le contó. Pero si su fuente es una revelación del Espíritu, que lo que quiere es traer restauración y un diseño superior, la gente va a comenzar a recibir. Y eso es algo que se discierne. Señor, me parece que eres profeta. Así que por palabra de ciencia Jesús conoce el pasado, conoce el presente de esta mujer, pero yo creo que también conoce el futuro de esta mujer. Y en esa naturaleza de restauración, entonces Jesús comienza a desarrollar algo a otro nivel. Verso 20. La mujer ahora está como que entendiendo, me parece que estoy con un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Recuerda lo que dijimos al principio? El monte Gerizim, el tema en el Deuteronomio donde se establecía el arca, el templo, y cómo los samaritanos le recordaron eso a David. Señor, aquí es donde tendría que estar el arca, el templo, perdón. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Otra versión dice, porque la salvación es de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Al leer este pasaje una y otra vez me di cuenta que la salvación y la adoración van de la mano. Porque no puedes adorar si eres esclavo, entonces necesitas ser libre. Pero tampoco puedes adorar si no conoces al que estás adorando, entonces te tiene que ser revelado. Y la única manera en la que Dios se te puede revelar es por su espíritu. De ahí que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Que se te revele el Señor para que entonces tu reacción a esa revelación pueda ser adoración. La mujer le dice, verso 25, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo,
yo soy el que habla contigo. Y pocas veces vemos ese tipo de revelación tan directa en las Escrituras, quizás unas 2, 3 veces más. Pero hay otra versión que dice, el yo soy está contigo. Entiendas entonces que Jesús le está hablando a la samaritana en un lenguaje que ella puede entender, porque el yo soy fue el que se le presentó a Moisés en aquella zarza. Señor, y cuando yo diga Faraón, y cuando me pregunten quién es el que se me presentó, y Dios le dijo, dile que el yo soy es el que te envía. Y eso los samaritanos lo entendían, porque entendían la ley mosaica y entendían de toda la tradición de Moisés. Lo que te quiero decir con esto es que Dios te va a usar para hablarle a la gente en el lenguaje que ellos entienden, para que se les pueda revelar en la forma, en la manera, en los términos que les sea claro y les sea fácil de entender. De esto te refieres. Y que no se vuelva una cosa complicada, sino que pueda ser algo que vaya muy de acuerdo a lo que las personas consideran que conocen. Que conocen por una referencia, pero que no conocen porque todavía no se les ha revelado. Recuerdo, creo que en alguna ocasión les compartí esto, pero en una ocasión venía en un vuelo y creo que era un vuelo de Londres a Nueva York, y estaba sentada ahí una creo que señora joven a la par, y el Espíritu Santo me dice que comienza a entablar una conversación y está leyendo sobre nutrición. Y bueno, empezamos a conversar sobre nutrición y educación y qué sé yo. Y cuando le pregunto a qué se dedica, me dice, soy instructora de yoga. Y usted sabe, el fariseo en mí se quiso levantar, ¿no? Decir, yoga, meditación trascendental, tenemos un problema, ¿qué vamos a hacer? Y de inmediato el Espíritu Santo me dice, te prohíbo que la juzgues. Comienza a tener una conversación espiritual profunda con ella. Y dije, bueno, démosle viaje. Total, teníamos 6 horas para platicar, ¿verdad? Y comenzamos a conversar. Y sabe, yo me sentí tan identificado con Juan 4, porque dije, caramba, yo creo que Jesús así es como le hizo Jesús en Juan 4. Porque estaba de repente ante una mujer que la sociedad no aprobaba, o que la religión no aprobaba. Y en la medida que íbamos conversando, comienzan a salir los paralelos, aquellas cosas que son verdades que el enemigo quiso torcer para confundir a la gente, pero que de referencia la gente conoce o tal vez sabe de ello. Algo así como esta mujer samaritana que dice, sí, el Mesías, sí, que cuando Él venga nos va a enseñar estas cosas. O sea, la gente tiene una noción de quién es Jesús. El problema es que Jesús todavía no se les ha revelado, pero tienen esa noción. Y cuando se les revela es poderoso. Así que estuvimos conversando sobre la eternidad, sobre esto y lo otro. Y pues ya aterrizando para despedirnos, recuerdo que le decía, Lina, te veré. Y ella me dice, en otra vida. Yo le dije, algo así. Y me fui y quedé meditando. Dije, sí, porque el que cree en su palabra no verá muerte, y Él vino a darnos vida, y una vida en abundancia. Dije, Señor, tú nos viniste a dar una nueva vida. Permítenos acercarnos a la gente de tal manera que el conocimiento natural no nos trunque. Hermanos, la samaritana estaba dependiendo de un medio natural. Ella necesitaba una vasija para poder ir a sacar agua en una hora incómoda y por condiciones y razones incómodas. Y una de las cosas que me llama la atención, y es a lo que vamos a entrar en este momento, es la reacción de esta mujer cuando el yo soy se le revela. Yo soy el que habla aquí contigo. Porque justo cuando Él se revela de esta forma, en ese momento llegan los discípulos y se admiran ¿de qué?
de que el maestro está hablando con una mujer. Yo creo que por esa razón los discípulos tenían que estar fuera de la escena para que se pudiese desarrollar este encuentro, porque de lo contrario el mismo juicio en ellos no les iba a permitir que se desarrollara esa conversación. Y entonces dice que se admiraron de que hablara con una mujer, pero que ninguno le preguntó. Usted sabe cuando todos están así como que pensando cosas, pero preguntale vos. No, yo no, preguntale vos. No, yo tampoco, no, preguntale vos. No, yo menos. Pero lo que se preguntaban ellos es, ¿y qué tratara de averiguar? ¿Y por qué hablara con ella? Entonces la mujer deja su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? El cántaro era ese medio físico para acceder al agua natural, hermanos, pero era perecedero. Si yo tomaba de esa agua me iba a dar sed otra vez. Y yo entendí que lo que el Señor nos habla aquí es que a veces hay que dejar lo natural para poder acceder a lo sobrenatural. El agua con la que no volverás a tener sed jamás. Entonces esta mujer entendió eso y dijo: o me quedo con el cántaro tratando de sacar agua todos los mediodías, o le tomo la palabra a este hombre que es profeta y que me estoy dando cuenta que no es cualquier profeta, y decido tomar del agua que él me ofrece, que es un agua que si yo tomo de esa agua yo no voy a tener sed más. Pero para hacerlo voy a tener que soltar el cántaro físico para poder tener acceso al agua que él me ofrece, que no es perecedera. Y salieron de la ciudad e iban a él. ¿Después de qué? Del testimonio de la mujer que le decía: hey, vengan, aquí hay uno que me conoce toda la vida y no sabe quién yo soy. Yo creo que este debe ser el Mesías. Y claro, los hombres que le escuchaban, que sabían quién era, han de haber dicho: tremendo encuentro de haber tenido esta mujer para que nos venga a decir semejante cosa. Amados, entre más tremendo ha sido, el cambio se nota más. Y entonces los que más bajo cayeron, la gente se va a dar cuenta cuando sean elevados. ¿Sí me explico? O sea, el pez gordo es el que peor fue, porque es el que más atención va a llamar ante el medio y la gente que le conoció. Por eso es que a veces es difícil la gente que dice: no, yo soy bueno, yo no le he hecho nada mal a nadie. ¿Sí conoce ese tipo de gente usted? ¿Verdad? No, yo soy bueno. El problema es que si no creemos en Él, con eso basta y sobra. Pero esta mujer había caído bajo y el Señor la restaura y le ofrece un agua que tomando de ella no volvería a tener sed jamás. Pero no solo eso, la convirtió en una fuente. Por eso es que su reacción inmediata es decir: suelto el cántaro, me despojo de mi acceso natural al agua, tomo del agua viva, y ahora yo entiendo que recibo la palabra que este hombre me ha hablado. Él me ha hecho una fuente, y si Él me ha hecho una fuente, quiere decir que ahora yo tengo agua para los otros. Entonces voy a ir a hacer lo que una fuente sabe hacer. Voy a ir a dar agua. Venid y ved, uno que me ha dicho todo lo que habría de saberse de mí, ¿no será este el Mesías? Vengan y beban del agua de vida. Ese era el mensaje. Verso 30: y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, maestro, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Y los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? O sea, los discípulos pensando siempre muy natural, ¿verdad? A veces le estorbaban a Jesús, tenía que sacarlos de la escena a veces para poder operar y poder fluir con libertad, porque todavía no les caía el 20, como decimos, no lo comprendían. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra.
Mi comida es hacer su voluntad y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros? Y aquí ya le está hablando a los discípulos: todavía faltan 4 meses y después viene la siega. He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Me llama la atención esta porción del pasaje que en el pasado no le había puesto, realmente les soy honesto, mucha atención, pero en estos días que estaba leyendo y releyendo el pasaje, yo dije: wow, o sea, aquí Jesús introdujo los tiempos de Dios. Vea, hay tiempos cíclicos que se cumplen, naturales, ¿sí? Tiempo de siega, las lluvias, el tiempo de la cosecha, cosas que se repiten una y otra vez. Hay tiempos que el hombre va midiendo, ¿sí? Los días, las semanas, los meses. Las estaciones y los tiempos son de Dios, ¿sí? Estos que tienen como una repetición o como un ciclo, pero hay un tiempo del Espíritu que trasciende el tiempo natural de los ciclos, trasciende el tiempo natural de cuando se supone que debe de ser algo. O sea, yo entiendo que Jesús aquí está introduciendo un tiempo del Espíritu y les dice: aunque el ciclo dice que todavía faltan un tiempo para la cosecha, es decir, aunque ustedes dicen todavía faltan 4 meses y después viene la siega, yo les estoy anunciando que hay un tiempo del Espíritu y hoy ya es el tiempo de la cosecha. O sea, amados, se anticipó en el tiempo o trajo el tiempo a un cumplimiento presente. Y me dejó pensando eso y dije: Señor, o sea, tú puedes irrumpir en los ciclos naturales del tiempo para introducir algo tuyo, y aquello que normalmente se hubiese dado en 4 meses, tú lo traes al día de hoy y dices: ya es el tiempo. Y creo que en este año 2022 es como que Dios está diciendo: este es el tiempo de la cosecha y es el tiempo del Espíritu de Dios. Y estoy irrumpiendo para que, aunque los ciclos naturales pareciera que dijeran que todavía no es, yo vengo a decirles que sí es. Tiempo de cosecha. Los tiempos del Espíritu trascienden los ciclos naturales. Verso 36: ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Y me llama la atención esto: para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. A veces esa dinámica de quién comenzó algo y quién es el que tiene el usufructo o el beneficio de ese algo nos da como, nos genera un conflicto interno, ¿no? Verso 37: porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro el que siega. Normalmente uno pensaría: no, donde yo sembré, de ahí tengo que cosechar. ¿No es cierto? Como que nos da la impresión de decir: no, yo tengo derecho porque yo aquí aquí es donde yo sembré. O sea, nadie esperaría decir que sembró en su patio y que cosechó del vecino, ¿no? O sea, todos dirían: no, si yo en mi patio sembré, pues de lo que me dé el patio, de ahí yo voy a cosechar. Pero aquí Dios está diciendo otra cosa. Él lo que está diciendo es: aunque tú hayas sembrado en el patio tuyo, hay otra cosecha allá que va a llegar a tus manos. Pero alístate, porque eso también significa que la cosecha tuya ya no es tuya también. No les gustó la primera parte, pero escuche la segunda: que donde usted sembró, aunque haya sido en su patio, esa cosecha puede que no sea suya, sino de alguien más. Y está bien. Está bien. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado, otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor.
Ahora, entiéndase que Jesús no les está diciendo ilegales, ¿verdad? No les está diciendo abusadores, no, pero lo que les está diciendo es: ustedes están teniendo un usufructo de algo que ustedes no sembraron, pero hay cosas que a ustedes les va a tocar sembrar y no necesariamente van a ver la cosecha de ahí, porque mi dinámica es diferente. De ahí el dicho: nadie sabe para quién trabaja, ¿eh? Nosotros sabemos que trabajamos para el Señor, y como todo es del Señor, Él distribuye como le da la santa regalada gana. ¿Ven? Pero el que siembra puede regocijarse con el que ciega. Amados, ese es para mí es una manifestación indubitable de madurez. Cuando tú te puedes regocijar, cuando el que sembró se puede regocijar junto con el que cosecha, siendo personas distintas, y siendo que el que está cosechando de lo que tú sembraste, ya dimos un escaloncito, ya subimos un poco en las gradas, en las escalas de la madurez. Porque es rico cosechar de donde no sembraste, pero el que siembra normalmente le va poniendo el ojo, ¿verdad?, a lo que sembró. Sí. Uy, ya casi me va a dar el aguacatito. Pero como que Dios nos está hablando en este tiempo: mira, hay cosas que tú vas a haber estado sembrando, alguien más va a cosechar de eso. Y ¿sabe qué? Muchas veces es cierto, aún en lo natural, ¿no? De repente usted tomó un fruto de un árbol maduro que ya estaba dando, y usted no fue el que sembró ese árbol, alguien más lo sembró. Pero hay que tener visión en esto y saber cómo contentarse con el hecho de que alguien va a ser beneficiado un día de esto que estoy sembrando. No todo lo vas a ver tú, hay cosas que lo van a ver las generaciones que vienen. ¿Y sabe qué? Es bueno saber eso, porque te mantiene con una visión de que lo que Dios va a hacer trasciende nuestros años en la tierra. Hay una generación que viene y va a cosechar de lo que sembramos, y eso está bien, porque nosotros tomamos de los frutos que alguien más por allí sembró. Verso 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. O sea que lo que le impactó a esta mujer fue la palabra que por el Espíritu le fue revelado a Jesús respecto a su vida. Eso es un evangelismo profético hermoso. Él me dijo todo lo que yo he hecho. Verso 40. Y entiendes el énfasis: creyeron por la palabra. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, o sea, a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Verso 41. Y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, es decir, por tus palabras, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. O sea, el testimonio de esta mujer los movió a creer. O sea, los sacudió. ¿Que esta mujer, qué es lo que está diciendo? Espera, hay que escuchar esto, porque para que esta mujer hable así, tuvo que haber sido algo tremendo lo que le sucedió. Pero el encuentro con la palabra misma va a afianzar esa revelación. O sea, siempre vamos a necesitar encontrarnos con Él. Amados, llamados al evangelismo. ¿Cuántos somos llamados al evangelismo aquí? Todos, everybody, sí, todos. Vea,
Su palabra es importante porque es un testimonio que va a activar la credulidad en la gente. Pero usted y yo tenemos que estar claros, los estamos conduciendo a Él. Porque tarde o temprano, como estos hombres de Samaria, van a decir: oh, ese testimonio que usted me dio, hermano, fue impresionante, me movió. ¿Me movió a qué? Me movió a buscarlo a Él. Y cuando yo lo escuché a Él, yo dije: ciertamente. Es decir, hay una revelación personal que todos necesitan. No vamos a poder vivir del cuento de otro, ¿me explico? Sino que el testimonio suyo y mío es importante, es necesario, es lo que mueve muchas veces a la gente a creer, pero el nivel de la revelación de quién Él es personal. Cada quien necesita encontrarse con el Maestro para entonces poder decir como estos hombres: mira, ya no creemos solo por tu testimonio, ya ahora nosotros ya le conocemos. No es que le estaban diciendo: tu testimonio no es válido. No, lo que le estaban diciendo es: ya no nos mueves solo lo que tú dijiste, sino que ahora hemos confirmado, porque ahora le hemos escuchado y se nos ha revelado que en efecto Él es quien tú decías que era. Pero tuvieron que tener un encuentro particular, personal. Entonces el testimonio, la palabra de la mujer los mueve a creer, pero el encuentro con la palabra, con P mayúscula, esa revelación es necesaria. Siempre vamos a necesitar encontrarnos con Él. Después de los 2 días salió de allí para Galilea. O sea, recuerda que para allá iba, ¿no? Al norte. Porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Al día de hoy, cuando usted va a Galilea, y qué curioso que justo hoy se estaba hablando de las unciones conquistadas en los lugares. Bueno, no puedo decir el día de hoy hay que regresar a Israel, pero hace 5 años todavía usted iba a Galilea y usted percibía la unción de milagros en el lugar. Todavía hay algo en el territorio que usted dice: aquí algo poderoso se desató. Y va a otros lugares donde usted dice: aquí la oposición se siente heavy, fuerte. Así que yo creo que Dios en efecto nos está llamando a reconquistar la unción de los lugares. Así que llegó a Galilea. Los galileos lo recibieron porque habían visto lo que hizo en Jerusalén, porque ellos habían estado allí también. Verso 45. ¿Qué le quiero decir de todo esto? Bueno, cuando creemos al que se nos reveló, algo vamos a hacer. O sea, hay una respuesta. Encontrarnos con Él nos va a impulsar a responder de alguna forma. Esta mujer lo que hizo fue dejar el cántaro, el medio natural. ¿Para qué? Para creer en lo sobrenatural. Cuando lo natural no te ajusta, es porque es tiempo de pasar a lo sobrenatural, hermano. El cántaro ya no le era suficiente a esta mujer. Dijo: yo me voy a ir con el agua viva que me están ofreciendo. Y si usted lo quiere traer a su contexto, a nuestro contexto hoy día, hay cosas que en lo natural tú dices: esto ya no me resuelve. Pero ¿sabe qué? Son buenas noticias, porque cuando usted y yo nos damos por fin nos damos cuenta que lo natural ya no nos resuelve, lo que nos queda es la única opción que siempre tuvimos: lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Entonces la revelación nos provoca una convicción. Es como: wow, creo. Y cuando tú crees, entonces hay una demanda. Siempre hay una demanda sobre la palabra. Siempre hay una demanda sobre lo que crees. Aún la escritura lo dice: cuando por causa de la palabra. ¿Se acuerda esa parábola? Cuando por causa de la palabra, o sea, vienen pruebas, vienen situaciones por causa de la palabra. ¿Cuál palabra? La que se te reveló, o sea, a la que tú creíste. Cuando creemos a algo de Él, viene entonces la pruebita de eso.
y demanda una respuesta. Esa respuesta muchas veces es una acción, a movernos en una dirección, a hacer algo que Dios nos está pidiendo, demandando. Para la mujer fue: suelto el cántaro, digo no más al agua del pozo, y ahora me voy y voy a anunciar del agua del cual no tendrán sed jamás. Una acción, una acción. Y dejar el cántaro ahí también significaba no más vestidos y vestigios de rechazo, de acusación. O sea, la mujer iba sola al mediodía porque no quería encontrarse con nadie, porque tenía mala fama, porque las mujeres del pueblo no la querían porque le habían robado los maridos. Pero dejar el cántaro allí, salir al pueblo, a los hombres, y dar un anuncio, o sea, quiere decir que en definitiva esta mujer estaba yendo en la dirección opuesta a la que estaba viviendo. O sea, de estar escondiéndose al mediodía para ir a buscar agua sola, a irse a, de hecho, enfrentar al pueblo y decirle: hey, señores, escuchen, aquí hay uno que me ha dicho de todo, yo creo que este es el Mesías, vengan. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces, cuando la palabra se pone a prueba, nos toca ir contra la corriente, nos toca ir contra el camino que de repente llevábamos, o nos toca trascender a no creer más en lo natural, que ya no me ajusta, y a tener que irme a lo sobrenatural, que es lo que me queda. Y aquí lo quiero llevar a Lucas 12:48, hablando de lo que recibes y de lo que te es revelado. A alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Lucas 12:48. A alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le va a pedir a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Por eso es que una cosa es recibir algo y otra cosa es que usted le encomienden algo. Lo encomendado es lo que te confiaron. Creo que el apóstol Giovanni para el día de primicias mencionó algo así como los regalos, las bendiciones y el pacto. ¿Sí? ¿Recuerda eso? Entonces a veces los regalos es eso, lo que te dieron. Pero lo que te han encomendado, hay más demanda sobre lo que Dios te encomendó. Si usted todavía no sabe lo que Dios lo encomendó, ya es hora de que nos vayamos dando cuenta: Señor, ¿qué es lo que tú me encomendaste? ¿Y sabe qué? En el fondo, creo que casi todos sabemos qué es lo que Dios nos encomendó. Allí como que muy profundo usted como que sabe esto es lo que Dios me ha confiado. Y sobre eso que Dios nos confía hay una mayor demanda. Entonces Abraham Dios le confió a Isaac. Le confió el ser el padre de las multitudes. Y lo curioso es que le pida a Isaac. Y usted como que dice: ¿y esto cómo es? Pero al tercer día tuvo una revelación, ¿recuerda? Vio a lo alto y dijo: el Padre se va a proveer de un cordero. Entonces, amados, Juan 4. La revelación activa un ciclo divino. Escuche bien. Cuando Dios se te revela, tú respondes. La mujer samaritana dijo: si este no es cualquier profeta, si este es el que me parece que es, voy a tener una situación. Y la situación es que yo voy a tener que adorarlo.
Por eso es que después del me parece que eres profeta, la pregunta que sigue es, ¿y cómo es esto de la adoración? Porque mira que nuestros padres decían que en este monte y ustedes que es allá, y entonces, o sea, entiéndase que lo que esta mujer estaba procesando es, estoy frente a un profeta, pero ¿y si no es cualquier profeta? Si es el que habría de venir, el que nos iba a mostrar todas las cosas, el que nos iba a dar a entender cómo era la verdadera adoración, ¿a quién mejor que a él para preguntarle por adoración? Porque ¿saben qué? Lo voy a tener que adorar, y si no sé cómo. Entonces, en el sentido estricto de la palabra, cuando esta mujer se percata porque Jesús se le revela y dice, hey, el gran yo soy está aquí contigo, tuvo una respuesta al que se le reveló. Y lo tremendo es que la respuesta ni siquiera fue que aquella mujer se postró allí por 3-4 horas, no, sino que dejó el cántaro y se fue. Y cualquiera diría, pero si tienes a Jesús allí, ¿por qué te vas? Es que estoy respondiendo a la revelación de quién Él es. Él me soltó una palabra, Él me reveló y me mostró quién Él era, y me dio un agua que yo no volvería a tener sed jamás, pero me dijo que yo sería una fuente. Entonces, ¿de qué mejor forma puedo yo honrar a este personaje que ahora entiendo que es el Mesías, el enviado del cielo, que hacer aquello que Él mismo me reveló? Eres una fuente. No le estoy diciendo que el tiempo de adoración como tal no sea válido, claro que lo es, pero esta mujer respondió en adoración. Por eso Jesús, vea usted que le dice a los discípulos, vamos a buscar ese pasaje. Yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos dicen, bueno, ¿quién le dio de comer? Jesús le dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. O sea, lo que me sostiene es hacer aquello para lo cual el Padre me envió. Cuando usted y yo entendemos esto, y la mujer samaritana lo entendió, dijo, la mejor respuesta que yo le puedo dar a mi Señor es ir y ser y hacer aquello para lo cual Él me formó y me trajo. Él me dijo, si bebes de mí, no vas a tener sed jamás, pero vas a ser una fuente. Y entonces yo entendí, tú me has hecho una fuente, yo voy a ir a darle de beber a otros. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, amados, tenemos que ir a darle de beber a un montón de gente en este tiempo. Hay gente con sed, y no es sed del agua de la vasija, es de la que usted y yo portamos, que si toman de esa agua no van a tener sed jamás, porque el agua que Él le ha dado a usted y que me ha dado a mí es un agua que salta en nosotros para vida eterna. Amados míos, las fuentes se notan, no son pozos escondidos, son fuentes cuya agua salta para vida eterna. Tienen una característica, y es que son visibles. Visibles. En otras palabras, yo creo que este 2022 Dios nos está diciendo, hey, dense a conocer, sean visibles, que la gente vea el agua de vida eterna que ustedes portan, porque solo si usted manifiesta el agua de vida, la gente que sea salpicada, un poquito que les caiga, van a decir, esa agua es diferente, yo quiero de esa agua. Pero el agua del pozo no salpica, y si no hay cubeta tampoco sale. Por eso Dios nos hizo fuentes. Más bonito, ¿verdad? Gloria a Jesús. Así que el nivel de lo recibido es una cosa, y el nivel de lo encomendado y lo confiado es otra cosa.
Yo creo que esta es la otra parte no tan romántica de este mensaje, y es que ¿sabe qué? Hay una demanda sobre nosotros. Hay una demanda. Porque usted y yo ya es muy tarde para desaprender lo que ya sabemos. Entonces al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Por eso es que aquel que haciendo algo malo pero que no sabía, se le va a castigar más suave. Entonces a veces yo digo, Señor, con todo lo que sabemos, ay, a veces me dan ganas de no saber tanto, porque el nivel de la demanda es mayor. Pero aquí hay otro detalle, y es la otra cara de la moneda, que lo que se te ha revelado te faculta y te habilita para responder en ese conocimiento. Así que yo creo que a eso nos está llamando el Señor en este tiempo, a responder a lo que Él nos reveló. Hace unas semanas estuvimos compartiendo con un grupo de profetas de Latinoamérica en Costa Rica, y cuando nos dieron un espacio para compartir, lo que el Espíritu me dijo que compartiera con ellos fue lo siguiente: saben, es lindo poder sentarnos a la mesa y compartir todo lo que Dios nos ha revelado, pero tengo la impresión del Espíritu que esta consulta Dios la está llevando a una operatividad, es decir, manos a la obra, para que lo que ya entendemos y lo que ya conocemos sea puesto por obra, y entonces haya un fruto tangible de lo que Dios está hablando. Entonces creo que este es un tiempo donde Dios nos está diciendo, ¿saben qué? Voy a necesitar que se me pongan operativos, o sea, boots on the ground. ¿Cómo les digo esto? Como los botines del soldado en el campo de batalla, a darle. Como que se abrió el camino, y como que así como Jesús se lo dijo a los discípulos, hey, miren, ustedes que conocen los tiempos dicen, de aquí a 4 meses viene la ciudad. Yo les digo, no, ya es, la hora es ya. Entonces la revelación me demanda una respuesta. Esa respuesta, si es fiel a lo que se me reveló, es adoración. Y aquí es donde viene lo lindo. Cuando nosotros adoramos conforme a lo que Él nos reveló, Dios se manifiesta. Y cuando Dios se manifiesta, mire qué pasa. La respuesta es que la gente empieza a creer. Cuando Dios se manifiesta, la gente empieza a creer. Cuando Dios se manifiesta, la gente comienza a creer. Cuando Dios se manifiesta, la gente comienza a creer. Y cuando la gente comienza a creer, entonces se abre una ventana, y el espíritu de fe que se activa por causa de eso les permite entonces encontrarse con aquel que andaban buscando, y entonces les es revelado. Y ahora ya no solo creerán por la palabra de su testimonio, sino que se habrán encontrado con aquel que tiene agua viva, y entonces ellos ahora se convierten en una fuente, y el ciclo comienza a girar y girar y girar. Revelación, respuesta en adoración, la manifestación, tu gloria, Señor. La respuesta, la credulidad en los demás, abre la puerta para reiniciar entonces el ciclo en otros. Así que vea, activemos ese ciclo, activemos el ciclo. Que aquel que se nos reveló produzca en nosotros una respuesta. Que Dios responda a esa respuesta y se manifieste, y que manifestándose la gente crea, y creyendo la gente que Dios se les revele, y cuando Dios se les revele, entonces que adoren en respuesta, y cuando adoren en respuesta, Dios se va a manifestar, y que cree, otros más van a creer, y esos más que creen se les revela, y así
el ciclo continúa y continúa. Voy aterrizando con esto. Cuando Dios se revela a nosotros, una verdad nos es descubierta. Porque todo Él es verdad, Él es verdadero. Y Él que es verdad, y todo lo verdadero que emana de Él, va a ir produciendo posiblemente un par de cosas. Una de ellas es, dependiendo del estadio en el que usted o yo nos encontremos, es que la verdad revelada viene a tener dos funciones. Una es la función de motor y la otra es la función de ancla. Y usted dice, ¿cómo así? Bueno, el motor te hace avanzar, el ancla te cimienta y te mantiene donde debes de estar. Entonces hay momentos donde Dios dice adelante, y hay momentos donde Dios dice no te olvides de esto, y ahí echa el ancla. En otras palabras, se lo pongo así: hay cosas que tienen que cambiar y hay otras que se tienen que preservar. Pero preservar no significa que estés atorado o detenido, no, significa que te mueves en la esencia correcta. Entonces, cuando mamá hoy compartía sobre lo que está sucediendo en Valle Bonito, en la montaña, sobre el volver a activar una fuente, un lugar de aguas de vida, eso es preservar, ¿sí? Tomar de aquello que Dios dijo, hey, no se olviden de esta simiente, no se olviden de esta fuente, preserven eso, no se olviden de ello, pero caminen. Entonces a veces pareciera como que si solo pudiéramos entender dos dimensiones, ¿verdad? Como que no, es hora de correr, es hora de correr. Y no, ahorita no es hora de detenerse. Y como que decir, no, espérate, es que hay momentos donde te detienes en algo pero avanzas en otra cosa. Pero al detenerte en esto, no es que te paraste, es que lo estás sosteniendo, lo estás preservando. Entonces no estás cambiando lo que yo te estoy pidiendo preservar, pero sí estás avanzando en lo que yo te estoy pidiendo cambiar. Y las dos cosas pueden coexistir. Yo puedo avanzar preservando lo que Dios me ha pedido que preserve. ¿Sí? ¿Le hace sentido? No sé por qué, hermana Dermi, me pasó un pensamiento ahorita con la cocina. Y pensé en usted por aquella cosa de que hay cosas que se preservan y hay otras que se fermentan y se transforman en otra cosa. Así, tal cual. Entonces, ve usted que como que tenemos que tener los sentidos espirituales bien agudos, pero también con una disposición hacia la respuesta, hacia la acción. Es decir, ok, Señor, vamos avanzando. Que esto lo mantenga. Ok, yo lo mantengo, Señor, ¿qué más? ¿Sí? O sea, lo mantengo, aquí lo llevo conmigo, no lo estoy cambiando, no lo estoy negociando, pero sigo caminando, ¿qué más? No, quiero ahora que lo hagas de esta forma, sí, pero no te olvides de aquello. No, aquí lo llevo, Señor. ¿Sí me explico? Preservando y a la vez avanzando. Entonces, a veces avanzar es como volver a lo primero, pero es volver a la esencia. No es un retroceso, es un reposicionamiento en cómo vamos haciendo las cosas. Así que algunas se preservan y otras cambian. Yo creo que Dios nos está hablando con mucha claridad en estos días y nos está diciendo qué cosas hay que preservar y en cuáles hay que avanzar. Y esto más, a veces aquello que preservaste es lo que te permite avanzar. Aquello que preservaste es lo que te permite avanzar. Y creo que es lo que el Espíritu nos está hablando en este tiempo. Poder preservar, no perder la esencia.
pero seguir avanzando, guardando la esencia. Vea, la iglesia está ante el peligro de caer en la idea de que tiene que cambiar con los tiempos, pero a veces se pone a negociar cosas que no deberían de ser negociables, y en eso hay que tener mucho cuidado, amado. Una cosa es que usted no sea religioso, una cosa es que usted no juzga la primera, otra cosa es que usted esté dispuesto a negociar lo que Dios ha dicho. Eso me lo preservan. O sea, hay cosas que Dios no va a negociar. Y es importante que usted y yo conozcamos qué cosas Dios no va a negociar. Cuáles Él nos está diciendo, esas las preservan. Y en las otras avanzan, preservando lo que hay que preservar. Así que, amados, menuda tarea nos queda para este tiempo. Ya el Señor me dice, párale, tranquilo, me dice. Ya es mucho. Sí, si no se me van a ir así con la espalda, así como curva de tanta cosa. Hasta aquí se los voy a dejar. Vamos a orar, ¿le parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que haya un alumbramiento de esta palabra, que produzca algo en nuestro interior que solo tú puedes producir. Yo declaro que hay vida en esta palabra, para que accione, para que produzca, para que tenga un efecto y para que regrese a ti y te dé toda la gloria. Para ello bendigo el tiempo que como iglesia nos permites vivir. Permítenos preservar la esencia que nos estás pidiendo que mantengamos y avanzar en aquello que nos pides que avancemos. Revélate a nosotros con mucha claridad y permítenos responder con diligencia para que podamos ser sostenidos en hacer tu voluntad y llevar a cabo tu obra. Bendecimos tu nombre, Señor. Eres el fiel y el verdadero. Eres hermoso, Señor. Te bendecimos, te amamos, Padre. Qué bueno eres. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo. Gracias por los que aún escuchan a la distancia la palabra que se está impartiendo hoy. Aún para ellos, Señor, que tu porción no falte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.